Bien, vamos a abrir las Biblias en la carta a los Hebreos. Carta a los Hebreos, y vamos a tener algunas meditaciones en esta carta. He estado pensando, el último estudio lo tuvimos en la carta a los Filipenses. Y quisiera hacer énfasis en lo último que estuvimos mirando en Filipenses, y estaba relacionado con el camino de la perfección o la madurez. La madurez en la vida del creyente, la vida del cristiano, como aprendíamos de aquellos que han seguido a Cristo como Salvador. La carta a los Hebreos está escrita, pues como su nombre lo dice, a los hebreos, creyentes judíos de la primera época. Y hay tres grupos por lo menos en esta carta que nos pueden identificar a los que estamos aquí. El primer grupo está relacionado con los verdaderos creyentes, aquellos que habían conocido a Cristo como Salvador, habían dejado la religión judía, habían reconocido verdaderamente, como acabamos de leer de estos personajes, discípulos de Juan, algunos inicialmente, luego discípulos de Jesús como Andrés, como Simón y Felipe. Y entre esos muchos que creyeron en el Señor verdaderamente, reconocieron que Jesucristo era el Hijo de Dios. Ese es el primer grupo. Y eso nos habla a nosotros los creyentes. Tal vez no salimos de la religión judía como ellos. Tal vez fuimos rescatados de otra religión. Nacimos en hogares cristianos o venimos de otras religiones. Pero hemos conocido a Cristo como Salvador. Está el otro grupo. Habían manifestado haber creído, fueron iluminados, tuvieron conocimiento de la palabra, pero hasta el momento no se habían decidido. Y había riesgo de que por no tomar la decisión, entonces algunos se estaban desviando. Y para ellos hay varias advertencias en la carta. Y el escritor de Hebreos, que no sabemos a ciencia cierta quién es, si es Pablo o es un grupo de hermanos, lo que llama la atención acá es que les anima a ellos a no dejar eso que han recibido, porque si no hay arrepentimiento y no vienen a Cristo como el único Salvador, sabiendo que Él es, ya no hay otra forma de salvarse, sino lo que les espera es una horrenda expectación de juicio y de hervor que ha de devorar a los adversarios. Y el último grupo es aquellos que ya se habían apartado, se habían desviado. Entonces están los creyentes, los que no son creyentes, que tienen conocimiento, y algunos que se han desviado a la apostasía, que habiendo escuchado la palabra, habiendo creído, decidieron no creer y ya no tienen oportunidad de arrepentimiento. ¿En qué grupo estás? Esta carta nos presenta la superioridad de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a encontrar a Cristo superior acá a los profetas, porque Dios habla. Vamos a ver hoy el capítulo 1 algunas cosas. Superior a los profetas, porque Dios hoy habla por medio del Señor Jesucristo. Pero resulta que muchos de los profetas y de los que hablaron a Israel recibieron la palabra por medio de los ángeles. Y entonces, como el ángel es algo sobrenatural, algo de una dimensión especial, pues le daba más importancia muchas veces al ángel que a la misma palabra. Entonces vamos a encontrar a Cristo superior a los ángeles acá también. Pero para muchos el profeta era más importante, como lo fue Moisés. Pero vamos a ver a Cristo superior a los profetas, a los profetas, sí, a los ángeles. Pero también para ellos y para algunos de los judíos el sacerdocio era muy importante, y los sacrificios. Cristo es superior a los sacrificios. Cristo es superior al sacerdocio. Y el sacrificio de Cristo se eleva sobre cualquier sacrificio que se haya hecho. Cristo es superior a la ley, y Cristo es superior en todo. Y la otra cosa que vamos a notar acá es que el hecho de que Cristo es superior a todo y Él tiene la prioridad en nuestra vida, entonces la carta marca el énfasis de las cosas mejores. Tener a Cristo es tener lo mejor de lo mejor. Y si nosotros queremos llevar una vida de novedad, una vida nueva, una vida diferente, una vida con cosas mejores, en Cristo hay una mejor esperanza, en Cristo hay un mejor pacto,
En Cristo hay unas mejores promesas. En Cristo hay un mejor sacrificio. Hay una mejor herencia en Él. En Cristo además tenemos una mejor patria. Y en Cristo tenemos la mejor y la máxima de todas las resurrecciones, que no la tenemos en nadie más. Todo esto para ellos es lo que el escritor quiere resaltar con un propósito. No se desvíen, no quiten la mirada. Los que han creído en Cristo, síganle a Él porque Él es superior, porque en Él tienen las cosas mejores. Y vamos a encontrar que se presenta a Cristo como superior a los ángeles y una advertencia. Vamos a encontrar a Cristo como superior a Moisés y una advertencia. Vamos a encontrar a Cristo como mejor o como superior en cuanto al sacerdocio y una advertencia, y así sucesivamente. Porque aquellos que pusieron la prioridad en la ley, en los profetas, en los ángeles, en el sacerdocio, en los sacrificios, descuidaron su vida y no recibieron lo que tenían que recibir, porque eso solamente, y es una frase que se encuentra en la carta, era una sombra de lo que había de venir. Y hay algo que quiero llamar la atención, y es que nosotros como creyentes no podemos ser religiosos viviendo de las sombras. Nosotros como creyentes vivimos de verle a Él, de vivir a Él, como el hermano nos enseñaba el domingo, en el nombre de Él. ¿Qué es vivir en el nombre de Él? ¿Qué es hacer las cosas en el nombre de Él? Que hago las cosas como Cristo las hizo, que vivo como Él vivió, que actúo en concordancia con lo que Él hizo. ¿Sí? Por ejemplo, nosotros nos congregamos al nombre de Cristo. Pero somos mala gente. No saludamos a nadie. La gente viene acá y sale como que esta gente, qué tristeza. ¿Nos estamos congregando al nombre de Cristo? No, eso solamente es un título que le ponemos ahí afuera al letrero. Pero vivir a Cristo realmente es vivir como Él vivió. Y es hacer como Él hizo, en concordancia con lo que Él es. Entonces, hay un versículo que quiero, antes de leer el capítulo 1, leerlo en el capítulo 5, que nos va a ayudar a nosotros. Y es una advertencia en cuanto a la apostasía. Dice el versículo 11 del capítulo 5, acerca de esto, de todo lo que Él ha venido diciendo, y lo quiero leer por delante porque esta es la prioridad que quiero que tengamos. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Y vamos a encontrar que se repite mucho en la carta la palabra oír. Porque cuando no oímos correctamente, cuando no atendemos correctamente, no sabemos. Como yo le digo al niño, haga tal cosa y no me escuchó, termina haciendo otra. Tráigame esto y no me escuchó, trae otra cosa. Lo mismo. Cuando nosotros no estamos dispuestos, haciéndonos tardos para oír, no vamos a obedecer. ¿Qué vamos a obedecer si no sabemos oír, no sabemos atender a lo que Dios dice? Porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, las cosas básicas. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido, como bebés, como niños. La carta a los Efesios nos resalta eso. Y dice que como niños raquíticos, como aquellos que son llevados por doquiera de todo viento de doctrina, porque no ha podido crecer y sigue recibiendo leche en vez de poder comer alimento sólido. Versículo 13. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto, no avanzado. Es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido, y es lo que hay en esta carta, hermano, es importante que lo tengamos en cuenta. El alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos, del juicio eterno. Esto haremos si en verdad Dios lo permite. Lo que quiero, hermanos, que nosotros podamos pensar a través de este estudio, no voy a entrar a profundidad en todo y cada uno de los pasajes, pero lo que quiero que resaltemos, hermano, es que hay una necesidad. ¿Cuál es?
Ya no ser más niños, ya no ser más débiles, ya no ser más raquíticos. Hemos conocido la verdad, hemos conocido a Cristo, y meditábamos en la carta a los Filipenses acerca de que en Él podemos avanzar, olvidando lo que queda atrás, extendiéndonos a lo que está delante, al premio del supremo llamamiento. Y consideramos ahí lo que dicen Colosenses: en Él estamos completos. Al estudiar estos pasajes que hablan de la superioridad de Cristo y de las cosas mejores en Él, ¿cuál es la idea? Hermanos, que dejemos lo básico, que sigamos adelante a la perfección, que podamos dejar de pensar como carnales, como niños, que podamos pensar como espirituales. Y es algo importante en cuanto a la espiritualidad. La espiritualidad no es la apariencia física, como su nombre lo dice, es lo espiritual, es dejar que el Espíritu Santo de Dios pueda perfeccionarse en nosotros de tal manera que nuestro espíritu actúe como el Espíritu de Dios. Eso es madurez. Cuando el Espíritu de Dios controla mi vida, cuando yo tengo la capacidad de vivir en el Espíritu, o sea, no voy a pecar. Desafortunadamente podíamos llegar hasta pecar. Pero qué interesante es que cuando alguien tenga, no sé, un mal pensamiento, un mal deseo, o aún un pecado, tenga la capacidad de dejar que el Espíritu Santo le quebrante, le humille y pueda venir en reconocimiento de su pecado y dejar de hacerlo mal. Muchas veces nos creemos espirituales porque no decimos nada, porque lo tapamos, porque lo guardamos. Pero dice que el que encubre su pecado no prosperará, pero el que lo confiese y se aparta alcanzará misericordia. Hermanos, ¿estamos avanzando a la madurez? ¿Estamos todavía con lo elemental? ¿Cómo estamos en el estudio de la palabra? ¿Estamos profundizando en ella? ¿Nos da pereza leer? ¿O estamos leyendo conscientemente? ¿Estamos leyendo de una manera que podamos, con un corazón dispuesto a atesorar, guardar, para obedecer y hacer en nuestra vida? ¿Estamos simplemente leyendo o estamos yendo un poco más allá? ¿Estamos investigando, estamos revisando un diccionario, estamos esforzándonos en comprar un libro? ¿Qué estamos haciendo? ¿Estamos cambiando nuestro carácter o estamos todavía diciendo es que yo soy así? Es que yo soy así. Es que yo soy así. No, ya no somos así, éramos así. Cuando usted diga es que yo soy así, repita: no, perdón, yo era así, ya no soy así. Desde que recibí a Cristo ya no soy así. Y hermano, cuando usted me vea que yo soy así como era, dígamelo, porque ya no soy así. Era así, ya no soy así. Esto erais algunos de vosotros. Entonces vivimos echándole la culpa. No, es que es el carácter de mi papá, mi abuelo. Y hago un paréntesis: los que no conocieron a mi abuelo, fue un asesino. Entonces yo puedo decir, no, es que yo soy asesino porque mi abuelo era asesino. No, mi abuelo no. Es que usted no conoce el carácter de mi papá y yo lo heredé, los genes. No, ahora hemos heredado el carácter ¿de quién? De Cristo. Entonces, con eso en mente, vamos al capítulo 1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? Y otra vez: yo seré a él padre y él me será a mí hijo. Y otra vez, versículo 6, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice: adórenlo todos los ángeles de Dios. Ciertamente de los ángeles dice: el que hace a sus ángeles espíritus y a su ministro llama de fuego. Mas del Hijo dice: tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad.
por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Verso 10, y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces. Todos ellos envejecerán como una vestidura, como un vestido los envolverás y serán mudados. Pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. Pues a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: siéntate a mi diestra hasta que ponga a sus enemigos por estrado de sus pies? ¿No son todos, hablando de los ángeles, espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Por tanto, aquí está la advertencia: es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, capítulo 2, versículo 3, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, no fue confirmada por los que la oyeron, testificando Dios juntamente con ellos con señales, prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu según su voluntad? Dios habló de muchas maneras, pero ahora nos habla por su Hijo. Y es de ese Hijo amado a quien nosotros hemos conocido y hemos seguido. Y noten algunos aspectos de Él. Primero, Él es su Hijo. No hay otro. Él es el primogénito, además es el unigénito del Padre. Nosotros somos hijos por adopción, pero Él es Dios mismo manifestado en carne. Él es la esencia de Dios. Él es la imagen del Dios invisible. Dice, Él es la imagen misma de la sustancia. Él es Dios manifestado en carne. Pero además dice que Él es el heredero. Y hemos conocido a uno que es en esencia Dios sobre todas las cosas. Y ese que hemos conocido, hermanos, es el dueño de todo. Y cada uno de estos aspectos yo lo quiero llevar a la vida práctica, a la vida personal de cada creyente. Primero, si Él es el Hijo de Dios, tenemos que pensar en cuanto a que Él lo ha dado todo, hermanos. Dice en otra parte que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Y añade Pablo en Romanos 8, ¿y cómo no nos dará con Él todas las cosas? Yo le pregunto, si Él no negó a su Hijo y lo dio, lo entregó, ¿habrá algo que Él le niegue? ¿Habrá algo que Él no le dé? Tal vez usted está diciendo muchas cosas, porque yo vivo pidiéndole esto y esto y esto y a mí no me lo da. Bueno, Él sabe de qué cosas tenemos necesidad, y si no se la ha dado es por algo. Pero Él dice que pidamos en su nombre y que pidamos conforme a su voluntad, y conforme a su voluntad Él nos oye. Hay otra cosa en cuanto a lo que pedimos, y es que muchas veces lo queremos ya. El tema con Dios es que Él lo da cuando Él quiere, cuando Él sabe que lo debemos recibir. Y cuando no lo debemos recibir, Él también lo sabe. Entonces, en cuanto al Hijo, yo quiero que pensemos eso. Si no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó, hermanos, ¿habrá algo que Él pueda negar? ¿Habrá algo que Él vaya a restringirse para nosotros? No, pero Él es el Hijo de Dios. En cuanto a la heredad, Él es el heredero de todo. Y hermanos, el apóstol Pablo escribía como pobres, porque puede ser la condición. Dios puede permitir tanto riqueza como pobreza, y en ambas, dice Pablo, y lo leíamos en Filipenses, estoy enseñado. Porque para vivir en necesidad o para vivir en abundancia hay que aprender. Alguien puede ser pobre ahorita y dice, y mañana tener mucho dinero y no saber qué hacer. Y hay personas que se han ganado la lotería, por decir algo, y la vida ahora es peor. Acabaron todo, fracasaron todo, y de hecho de tanto beber hasta se enfermaron. Acabaron su vida. Pablo dice, he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Pero la verdad es que Él es el heredero de todo. Todo le pertenece. Y una cosa importante en cuanto a que Él sea el dueño de todo, hermano, es que merece todo el reconocimiento. Como heredero, Él es el Señor. Como heredero, Él es el dueño. Todo le pertenece. Y eso nos debe llevar a postrarnos a sus pies. Pero además dice que es el hacedor, hizo el universo. Y es algo en cuestión. Diariamente en nuestra vida nos cuestionamos por cómo somos, por lo que pasa en el entorno.
Él lo ha creado. Pero no solamente lo ha creado, Él lo sustenta, porque es el hacedor, pero además es el sustentador de todo. Con la palabra de su poder, Él sustenta las cosas. ¿Hay algo que se le salga de control? Si llega a temblar ahorita y se cae esta casa acá, ¿a Dios se le salió del control? No, no se le sale del control. Ahora, si nosotros tomamos malas decisiones y vamos a 150 kilómetros por hora y nos estrellamos, pero Dios no tenía control. Claro que Él tenía control, pero nosotros también. Y podíamos haber hecho algo bien hecho y no lo hicimos. Pero también Dios puede obrar de manera milagrosa. Pero Él tiene el control. Él hace todo. Él conoce su cuerpo, hermano. Él conoce lo que está pasando en su vida. ¿Habrá algo que Él desconozca? Nosotros sentimos un dolor y no sabemos si es el hígado o es el riñón. No sabemos hasta que no vamos a un médico y nos hacen un examen y nos dicen qué, y a veces ni ellos mismos saben qué es. Pues vemos algo ahí, pero no sabemos. Vamos a repetirlo, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Él sabe, Él conoce. Y si hay algo que te está afectando, hay algo que te está haciendo sentir que Dios no ve, que no controla, Él lo sabe. Fuimos formados, entretejidos por Él. Él nos formó en el vientre de nuestra madre a perfección, y aunque el pecado nos haya dañado, Él conoce. Y si quiere sanar, sana. Y si no quiere sanar, no sana. Sencillamente, Él sabe lo que hace. ¿Por qué? Porque Él tiene el control absoluto de todas las cosas. Y cuando yo le dije, sí, te acepto, reconozco como Salvador, entendí que Él puede controlar y guiar mi vida. Pero cuando yo me quejo, cuando yo vivo una vida quejándome, sufriendo por lo que está pasando y no sé, y llegamos a decir aún como el mundo, es que yo soy muy de malas. De malas no, de buenas es que es. Porque es un privilegio aún que en medio de las tribulaciones nosotros podamos glorificar a Dios. Pablo dice, 3 veces le he rogado a Dios, y las 3 veces me dice, bástate mi gracia, no te voy a sanar. Con lo que te he dado te es suficiente. Mi poder se perfecciona en tu debilidad. Entonces dijo Pablo, bueno, entonces de buena gana me gloriaré también en mis tribulaciones, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Eso es alguien que le ha creído al Señor. Eso es alguien que reconoce que Él es el hacedor, que Él es el sustentador. Pero hay una cosa importante acá, que Él es el Redentor. Nos ha purificado, dice, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Pero dejé de último, dice, el cual es el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Él es. Hermanos, nuestro Salvador es la imagen del Dios invisible. Nuestro Salvador y Redentor, el que dice acá que nos redimió de nuestros pecados por medio de sí mismo. Más adelante, cuando entremos en los sacrificios y en todo esto, vamos a notar que se sacrificó a sí mismo, que se entregó a sí mismo, que se ofreció a sí mismo en espíritu a Dios, siendo la imagen del Dios invisible, siendo el resplandor de su gloria. Y quiero que piensen en esa expresión, el resplandor de su gloria. El apóstol Pablo escribe que si hubieran conocido quién era, jamás hubieran crucificado al Señor de la gloria. Cuando consideramos a Cristo, estamos considerando el resplandor de la gloria de Dios, la imagen del Dios invisible. Nuestro Salvador es el resplandor de la gloria de Dios. Y en esta mañana, hermanos, cuando nosotros pensamos en la superioridad de Cristo por medio del cual Él nos ha hablado, tenemos que considerar nuestro corazón. Yo no alcanzo a llegar a la advertencia porque tomé bastante tiempo en la introducción. Pero dice, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. ¿De quién? Del Señor Jesucristo. Oíste que fue dicho en la ley, ojo por ojo, diente por diente. Pero yo os digo. ¿De quién hemos oído? ¿De quién hemos aprendido? Si es que hemos oído de Cristo, dice Pablo.
Es de Él que hemos oído, porque Dios en este tiempo nos ha hablado por medio de Él, no por ángeles. Si usted está esperando que le aparezca un ángel, leímos del versículo 5 en adelante, Cristo es superior a los ángeles. ¿A cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú? O siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿No son espíritus ministradores enviados para el servicio de los que son herederos de la salvación? No nos va a aparecer ningún ángel. Dios ha hablado. El escritor Juan en el Evangelio, hay un estudio ahí para que lo analicen y saquen aparte cuántas veces repite Juan la expresión del Señor: de cierto os digo. En verdad les digo. Y cada una tiene un detalle impresionante para nuestra vida espiritual. Pero Él dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Padre, estos han oído tu palabra y han creído. Y Pedro le dice: Señor, ¿a quién iremos? Nosotros hemos conocido, hemos creído que tú eres el Cristo. Hermanos, sabiendo que Él es el Hijo, el heredero, la imagen del Dios invisible, el resplandor de la gloria, el sustentador a través de su palabra de todas las cosas, y el que ha purificado nuestras almas a través de la redención, atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. La vida del creyente depende de la obediencia al Señor. En esto conocerán que son mis discípulos. ¿En qué? En que guardan mis mandamientos. Es decir, que le creen y le obedecen. Y terminamos pensando en el versículo 4. Hecho tanto superior a los ángeles. Bueno, desde el final del 3. Se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Y uno de los mandamientos y grave pecado en Israel, ¿cuál era? Tomar el nombre del Señor en vano. Y eso sí que es preocupante, hermanos. Eso sí que es preocupante. El nombre que el Señor ha heredado es un nombre sobre todo nombre, que nosotros no somos dignos de tomar en nuestros labios. Es un nombre que no se toma a la ligera. Como les decía, nos congregamos al nombre del Señor Jesucristo. Cada uno antes de salir debería leer y ser consciente. Qué privilegio, pero qué grande responsabilidad. Porque el mandamiento decía en la ley: no tomar el nombre del Señor en vano. Y el nombre que Cristo ha recibido es un nombre que es sobre todo nombre. Y es el nombre en el cual actuamos, ojo, actuamos en concordancia con lo que Él es y con lo que Él hizo. Es como no tenemos la costumbre, perdónanos si alguien que nos visita en esta mañana no le dijimos: Dios le bendiga, bienvenido. Uno entiende muchas denominaciones que le dicen Dios lo bendiga, y se ha vuelto ya una frase de que Dios lo bendiga. Así usted no lo quiera bendecir, así usted lo esté maldiciendo en el corazón, pero como aquí decimos Dios lo bendiga, Dios lo bendiga. Lo mismo el nombre del Señor Jesús. Se nos puede volver una frase de cajón, pero el nombre del Señor Jesucristo que hemos recibido es un nombre que es sobre todo nombre. Y yo debo pensar: he sido salvado en el nombre del Señor. He sido bautizado en el nombre del Señor. Me congrego al nombre del Señor. Y vivo una vida en el nombre del Señor. Tiene que ser coherente con lo que Él es. Cristo tiene que ser real en mi vida, para que en concordancia de eso el mundo entienda que yo realmente actúo como Él es y vivo como Él es. Entonces tengo que decir, como dice en el capítulo 6, eso es madurez. La madurez se ve en lo que nosotros vivimos como creyentes, no en lo que decimos. Porque yo puedo decir muchas cosas, y de hecho esto puedo estar pecando en esta mañana acá con ustedes, diciéndole una cantidad de cosas que yo ni las vivo. Pero la madurez se vive es en lo que hacemos delante del Señor. Que el Señor nos ayude para poder vivir unas vidas como Él las vivió. Padre, hemos estado considerando la superioridad del Señor Jesucristo.
y tenemos por delante las cosas mejores. Todo en Él es mejor, todo en Él es superior. Y Padre, pensamos en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre del Señor Jesucristo. Padre, en ese nombre nos congregamos, en ese nombre oramos, en ese nombre cantamos, en ese nombre, Padre, hacemos todo. Y queremos pensar, Padre, que no estemos tomando el nombre del Señor en vano, como una palabra mágica, sino que podamos pensar en la majestuosidad de nuestro Señor Jesucristo. Padre, tanto era que aquellos hombres, cuando leían en la ley y llegaban al nombre, se cubrían, se agachaban y no lo quisieron traducir para no mencionarlo ni siquiera equivocadamente. Ayúdanos, Padre, para que el nombre de Cristo sea real en nuestras vidas. Queremos rogar, Padre, que guardes tu iglesia. Hemos aprendido, Padre, de hablar espiritualmente. Hemos aprendido, Padre, de tener un mismo sentir, un mismo pensamiento, un mismo parecer. ¿Cuánto anhelamos madurar, Padre? ¿Cuánto deseamos poder vivir en concordancia con lo que nos has enseñado? Queremos clamar por los que no han creído. Esta mañana ha sido predicada tu palabra aquí. Y qué bueno que alguno pueda venir a Cristo reconociéndole como Salvador. Pensamos en los hermanos que no pudieron venir, guárdales. Queremos recordar a los que tienen enfermedades, dificultades. Quiero recordar de manera especial a mi mamá, Padre, ya varios días en la UCI sin poder respirar, dependiendo de un aparato. Ten misericordia, que los médicos sean sabios para poderla ayudar. Queremos pensar en la conferencia en Manizales. Oramos por el propósito que sea de edificación, Padre. Oramos por los hermanos que les has puesto en el corazón viajar. Aparéjales todo para el transporte, para el hospedaje, buena salud, buen ánimo para que puedan ir a aprender y ser edificados. Padre, ayúdanos, guárdanos al salir, dirígenos en esta semana. Estamos atentos y pendientes a la venida del Señor Jesucristo y deseamos que cuando Él venga podamos estar agradándole en todo. Glorifícate pues, Padre, en tu pueblo aquí. Llévanos con bien en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.